Hoy nos acompaña un autor que no necesita presentación. Estamos hablando del autor de Talión, la trilogía Indira Ramos, JD y Los Nuevos Reinos. Bienvenido, Santiago Díaz. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo. Bueno, antes de nada, decir dónde estamos. Estamos en la librería Mandolina, una librería que también tiene cafetería en Acacias y que está fenomenal. ¿Preparado? Preparadísimo. Bueno, con un poco de miedo, pero venga. Bueno, vamos a empezar con preguntas fáciles. Vale. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando empiezas una nueva historia? Un personaje, una escena, el final. Bueno, yo no tomo un tiempo, unos meses, un par de meses o 3, pensando en todo eso a la vez. No es algo concreto, pero sí pienso en la historia, en los personajes que la van a protagonizar, en los giros que quiero que tenga y sobre todo en el final. Y una vez que tengo la idea de eso es cuando empiezo ya la creación en sí. ¿Cómo nació tu pasión por el thriller y la novela negra? Pues no lo sé. Yo cuando era pequeño no era muy lector, me gustaban los cómics y todo eso, y de repente descubrí a los 15 años, ya muy tardío, pues descubrí a Stephen King y me emocionó. O sea, porque me hizo pasar miedo, me sorprendió mucho que algo sin dibujos, sin imágenes detrás, me hiciese sentir tantas cosas, y me obsesioné con Stephen King y empecé a leer todo lo que había de él, y a partir de ahí empecé a descubrir otros géneros, pero siempre lo que más me atrajo era el thriller, eran los bajos fondos, eran los asesinatos, las investigaciones y todo eso. ¿Y cuál fue el primer libro de Stephen King que leíste? Cementerio de animales, nunca se me olvidará. Me sé todavía paisajes que se me caen en la cabeza, y yo estoy obsesionado con ellos, y recuerdo que me hizo pasar mucho miedo, pero muchas emociones a la vez. Totalmente, me da verdadero miedo, no te esperas además el final, piensas que va a pasar cosas que dices que no puede acabar así, y efectivamente acaba de la forma que... Bueno, no vamos a decir No, nada, nada. pero sí que es una historia muy fuerte, muy diferente también. Totalmente. ¿Cómo decides el final de tus novelas? Bueno, yo trabajo en las tramas de manera individual y todas tienen una evolución natural para mí, ¿no? Decidir el final de las novelas es complicado porque yo creo que tiene que ser a la altura del desarrollo, ¿no? Y entonces no puedes decepcionar, no puedes acabar bajando un poco el nivel. Entonces es difícil, hay veces que hay que pensar mucho en ello, darle muchas vueltas para seguir sorprendiendo a los lectores, pero yo creo que no es la respuesta a tu pregunta es que no es algo que se decida sin más, sino que es un proceso que te lleva a elegir el mejor final para tu historia. Y hablando de personajes, ¿hay algún personaje que haya sido particularmente difícil para ti para crearlo? Bueno, a ver, todos los personajes tienen su dificultad, pero por ejemplo Indira Ramos y JD son dos personajes que no son sencillos, pero no me han creado demasiadas dificultades porque se basan mucho en el humor y aunque es algo que me gusta mucho. Pero los personajes de la novela histórica de los Nueve Reinos, como Bencomo, Alonso Fernández de Lugo o incluso los Reyes Católicos, sí son complicados porque haces muchas partes de ficción con lo que sabes de ellos, pero otras muchas son basadas en hechos reales. Entonces te tienes que agarrar a las cosas que sucedieron y es complicado darles forma. Entonces, para mí, todos los personajes de mi novela histórica fueron los más complicados. Y otra pregunta sobre los personajes. ¿Qué personaje de todos los que has creado dirías que te puede representar más? JD, sin lugar a dudas, JD. Muchos amigos míos que me conocen y me leen me dicen que morre tengo que he escrito un personaje que es igual que yo, ¿no? Porque yo soy muy mal hablado, aquí me intento cortar un poquillo, pero soy una persona porque soy mal hablado, digo muchas palabrotas, hago muchos chistes malos. Mi vida la intento basar un poquito en el humor también, ¿no? Entonces JD es muy así. Yo procuro no matar gente, ¿no? Y JD al final se mete en los líos bastante complicados, pero sí que nos parecemos bastante. ¿Hay algún género que te gustaría explorar en el futuro? Bueno, yo ya he hecho juvenil, que me encanta la juvenil, he hecho thriller, he hecho histórica. A mí me encanta que hacen alguna distopía, algo de ciencia ficción. Algún día me gustaría hacer eso. Pero bueno, no sé, veremos a ver por dónde me llevan la vida y la escritura, pero no lo descarto. ¿Crees que es complicado cambiar de género porque al final tú creas como una marca propia, ¿no? Por así decirlo. Bueno, como marca es complicadísimo porque yo cuando decidí hacer Los Nuevos Reinos, que es una novela, es thriller, no es histórica, bueno, pues
daba un poco de vértigo porque yo ya tenía una base de lectores en thriller y daba eso, pues miedo, cambiarse de género por si no iban a seguir acompañándote, ¿no? Entonces, bueno, es complicado porque tú tienes una marca y efectivamente la gente te sigue con esa marca. Y después es complicado también que cada género tiene sus propias reglas que hay que adaptarse un poquillo a la manera de escribir. ¿Qué te interesa explorar más? ¿El crimen per se o la consecuencia emocional? Bueno, yo creo que el crimen es el punto de partida de una consecuencia emocional, que es lo bueno y lo que te causa. Para mí todo este tipo de novelas tienen que causarte muchas cosas, muchas sensaciones, muchos sentimientos. Sentimientos de rabia, de frustración, de emoción, de nervios, de todo eso, ¿no? Y yo creo que la consecuencia del crimen y lo que supone para los personajes es lo que te consigue provocar todo eso. El crimen en sí, bueno, puede ser más llamativo o menos, lo puede hacer saltar en el sofá, pero yo creo que es algo mal comentado. Sí, tal vez yo pienso totalmente lo mismo. ¿Qué te lleva a televisión que no te da la novela? Y viceversa. ¿Qué te da la novela que no te da la televisión? Bueno, la tele te da algo de inmediatez, o sea, que tu trabajo enseguida le ves el resultado porque en pocos meses pues está emitiéndose en televisión y bueno, te da una satisfacción en ese sentido. Pero la novela para mí me da muchísimas más cosas, sobre todo me da la posibilidad de escribir la historia que yo quiero contar. En la tele pues tienes que compartir tus ideas y adaptarte con un equipo de guión, con los productores, con el de la plataforma que te compra la serie, ¿no? Entonces, cada uno aporta sus ideas y es muy difícil que salga adelante tu manera de contar las cosas, mientras que en la novela sí que puedes. Después en la novela tiene una cosa que es que no tienes limitaciones de ningún tipo. O sea, en la tele tienes limitaciones presupuestarias, de decorados, de personajes, mientras que una novela puedes contar lo que quieras, puedes irte a cualquier parte del mundo y no cuesta nada y el papel todo lo aguanta. Entonces te da muchísima más libertad. Eso es verdad. Y volviendo al tema de los personajes, ¿qué personaje crees que sería más difícil adaptar en la pantalla? Si pudieses hacer cualquier adaptación de cualquiera de tus libros. Y dices, este personaje tiene tantos matices o por alguna razón que te parezca más difícil para adaptarlo. Bueno, a ver, es que como yo vengo del mundo de la tele, todos mis personajes tienen un componente audiovisual, ¿no? Porque me gusta hacerlo así y es mi manera de escribir. Entonces no hay ninguno que cueste más, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, Bencomo, que es el prota de Los Nueve Reinos, es un personaje tan potente, con tanta profundidad emocional, con una situación tan complicada, que se mueve en un mundo tan diferente al que conocemos, ¿no? Que me parece que sería complicado, pero también un reto muy bonito. Ojalá que algún día alguien se decida a llevarlo a la tele. ¿A ti quién te gustaría que fuese? Puedes elegir cualquier actor, nacional, internacional, que dijeses, bueno, me encantaría esta persona para este personaje. Pero dices de Bencomo. De Bencomo. No sabría decirte, la verdad es que me pillas en esta pregunta, porque te puedo tirar hacia... A mí, por ejemplo, hay un actor que me gusta mucho, que es Jovic Keuchkerian, que me encanta. Lo que pasa es que yo no sé si se encajaría con Bencomo, pero con algún personaje, con algún guanche guerrero, un poco salvaje, seguro que encaja. Pero Bencomo me pillas porque es que ahora mismo no tengo ninguna imagen en la cabeza de él. Vale, ¿y del último libro de JD? Bueno, es muy complicado imaginarse porque después si se tiene que hacer, ojalá, y te ponen a un actor que no es la persona que tú piensas, te decepciona. No se nos pasa como lectores. Yo a veces leo un libro y me hago la idea de quién es el personaje y cuando después lo veo en la tele, en la serie, me decepciona porque digo, este no es como yo me lo había imaginado, ¿no? Porque cada uno nos lo imaginamos de alguna manera. Pero bueno, yo siempre he pensado que JD tendría que ser, pues, alguien muy gracial, alguien como, no sé, Oscar Jaenada, me encantaría, me parece un actorazo. Me quedo con él. Vale. ¿Y Indira? Bueno, Indira sí que lo tengo más claro, ¿ves? Vale. Indira es un personaje bueno, he hecho series con esa actriz y me parece que tiene todos los matices que le puede dar al personaje para mejorarlo, que es Alexandra Jiménez. Ah, me encanta. Me encanta. La siguiente sección la he llamado, es una mini sección que he llamado Al hoyo 18. ¿Alguna vez has sentido que has tenido que recolocar una buena, profesionalmente hablando, en cuanto a la hora de escribir un libro? No sé si me estoy explicando. Sí. A ver. Sí, o sea, te refieres a que en algún momento he tenido que deshacer lo andado y mover algo que
creía que tenía bastante establecido para hacer una cosa diferente. Bueno, yo creo que en la escritura siempre ocurren esas cosas. Muchas veces en tu imaginación algo suena muy bien, pero después a la hora de llevarlo al papel no funciona tanto como tú creías, y a pesar de que es complicado desdecirse y volver hacia atrás, es importante recolocar la bola, como tú dices, ¿no? Pararte, ir hacia atrás, aunque te cueste repetir trabajo, creo que es importante porque mejora el resultado final. ¿Qué me ha pasado? Muchísimas veces. Si pudieras invitar a un personaje tanto de ficción como de la Ramos o un escritor a jugar 18 hoyos contigo, ¿quién sería? Puede ser cualquiera. Puede ser nacional, internacional, de ficción, de cualquier, lo que tú quieras. A ver, ¿a quién invito yo? Bueno, a ver, yo invitaría, mira, falleció hace no demasiado, pero yo invitaría a Paul Auster, porque Paul Auster ha sido mi escritor favorito durante buena parte de mi vida, durante todo mi aprendizaje como escritor y mi disfrute como lector, y con sus últimas novelas nos enfadamos un poco. Porque hubo una 4-3-2-1, lo digo. A mucha gente le gusta, pero a mí ¿No te gustó? me horrorizó. No me gustó nada. Me parecía además que era una novela que me estaba engañando un poquito, ¿no? Y me enfadé un poco con él. Y después me sentí muy culpable porque fue una persona que me dio tantísimo placer de lectura y tantísimos buenos momentos que me fastidió no haberme reconciliado con él antes de su fallecimiento, con lo cual le llamaría ahora mismo Caixano 19 con la cerveza de... Bueno, me parece bonito. ¿Y cuál es tu libro favorito de Paul Auster? Bueno, pues Trilogía en Nueva York, que por ejemplo me parece que es una obra maestra. A mí también me gusta muchísimo. Y ya la última pregunta de esta sección. Si escribir fuese una partida de golf, ¿vale? ¿Cuál sería como el hoyo más complicado? No sé si me estoy explicando. No, más que el hoyo, el golpe más complicado, ¿vale? Bueno, el pad, o sea, el golpeo último final para meter la bolita en el hoyo, ¿no? Que aunque sea el más corto, es el más complicado porque es que el que necesita más concentración y el que necesita más puntería. Y entonces, pues la escritura es un poco así, ¿no? Tú puedes avanzar con una trama, pero a la hora de definir quién es el culpable o la manera de desenmascarar al culpable o de revelar la característica del personaje que tú quieras, tienes que afinar muchísimo. Yo creo que sería el caso. Que tiene que ser bastante complicado porque luego no puede haber cabos sueltos, porque sobre todo cuando estás escribiendo thriller, en otro ejemplo a lo mejor te da más igual, pero cuando es thriller que tiene que estar todo muy bien hilado, por lo menos a mí me da mucha rabia cuando hay algo que queda suelto. Bueno, yo creo que en todas las novelas tiene que quedar todo hilado, pero efectivamente en el thriller, o sea, si es una novela que se basa más en las sensaciones del personaje o en sus emociones, pues a lo mejor puedes jugar un poquito más con la subjetividad, ¿no? De decir, pues yo reaccionaría así o me gustaría ver cómo reaccionan. Pero en un thriller en el que tienes que resolver algo, tienes que afinar mucho y no puedes engañar, no puedes hacer que los lectores se sientan engañados, que eso es súper peligroso, ¿no? Porque alguien si se siente, oye, pues es que hemos engañado porque me has llevado por un camino para resolverlo de manera tan rápida y tan mal, pues se puede sentir engañados. Entonces creo que hay que afinar muchísimo en el thriller. Sí, o como por ejemplo la gente que no cuenta muchas cosas y dices, vale, esto me ha sorprendido, pero porque yo no sabía esto y esto. Y al final dices, vale, es una sorpresa, pero es que no tengo todos estos puntos, pues al final Claro. me quedo un poco igual, ¿no? Por lo menos ese es mi caso. Totalmente. La siguiente sección es un menú degustación. La primera pregunta es un poco tricky porque dentro de que todos esos libros, que ya sabes que he leído casi todos, me parecen estupendos, pero si tuvieses que decir ahora mismo, ¿qué libro sería para ti el primer plato, el plato principal y el postre? ¿Cuál dirías que es cada uno? Como plato principal, el que más me gusta a mí, quiero decir, de los míos. Sí. Bueno, no tengo dudas. Para mí, el plato principal es Los Nueve Reinos. Me parece ese libro más completo en el que encuentras todo lo que puedes encontrar en los demás. Y encima, con una historia histórica muy poco conocida, con lo cual, para mí ese es el primer plato. El segundo plato, creo que puede ser El Buen Padre, porque es el inicio de la trilogía que me lo ha dado todo, realmente, ¿no? La trilogía de Indira es lo que me ha dado la oportunidad de escribir todo lo demás. Y el postre, JD,
porque es el último y es el que surge un poquito de la trilogía Indira, y creo que para mí esas son mis tres mejores novelas de ahora mismo. Los Nueve Reinos, El Buen Padre y JD. A mí me falta por leer JD, de hecho lo voy a proponer para el club de lectura presencial que te estoy contando, porque digo, yo lo quiero leer antes de que se acabe el año y además tú siempre eres un acierto. Los otros dos ya sabes que a mí me han encantado. Una pregunta, ¿qué ciudad recuerdas? O sea, ¿tienes un especial recuerdo de una ciudad por lo que has comido? Que hayas dicho, he ido a ese sitio o he estado en un restaurante que me apasionó esta comida y me gustaría volver a esta ciudad para comer esto. Bueno, a ver, te digo ciudad española porque creo que en España es el sitio donde mejor se come del mundo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues el norte sin lugar a dudas, y yo me iría a San Sebastián. ¿A San Sebastián? Sí, me encanta. Y los pinchos, yo soy muy de buen comer, y a mí los pinchos, todo eso me encanta, pero después el poder sentarme, un buen pescado, es que tiene todo, la verdad es que lo tiene todo. Sí, la verdad que a mí me encanta la comida del País Vasco porque además es que las raciones son muchísimo más grandes. Claro, todo del norte en general. Y entonces yo niño era en el norte y a mí es una cosa que me encanta, que dices, es mucho más barato, comes muchísimo más, está todo buenísimo. Lo tiene todo. Y si pudieses cenar con un personaje de tus libros, ¿con quién cenarías? ¿Y de qué hablaríais? ¿Y qué pediríais? Uf, qué complicado, qué cosas más complicadas. Un poco remesada completa, sí. Pues yo me voy otra vez a la novela histórica. ¿Vale? Y puesto que, a ver, es un poco trampa, ¿no? Pero puesto que Isabel la Católica forma parte de los Nueve Reinos, yo cenaría con ella. Me dejaría aconsejar por lo que se comiese, y en aquel momento de seguro que no comía mal tampoco, y de lo que hablaría es de cómo se siente ella como mujer, estando en el siglo XV y siendo la persona más poderosa del mundo. Que ya, si es difícil ser la persona más poderosa, sacar la cabeza y mantenerse siendo mujer, que era muchísimo más complicado en aquel momento, debía ser de armas tomar, y bueno, me gustaría conocerlo un poco más. Sí, la verdad, tiene que ser un personaje fuerte, ¿eh? Porque muy es que fuerte. con lo que dices, personajes del siglo XV-XVI, que es que el papel que tenía la mujer no tiene nada que ver a cómo es ahora, tiene que ser, y además con todas las cosas que también vivió, porque lo que muchas veces como se refleja en las series de su historia de amor no tiene nada que ver tampoco con la realidad. Entonces es también interesante eso. Y después hay otro personaje femenino también en los Nueve Reinos que también me encantaría, que es Beatriz de Bobadilla, que es un personaje fascinante, como persona era horrorosa porque mandaba a hacer sacrificios y demás, pero como personaje me parecía fascinante por esto mismo de Isabel la Católica, que en un mundo de hombres, un mundo tan cruel en aquel momento, una mujer sacase la cabeza y se convirtiese en alguien tan poderoso por sus propios medios, me parece admirable y me parece digno de conocer las dos en sus diferentes vertientes. Totalmente, yo de hecho pensaba que ibas a decir a esta... Beatriz. A Beatriz. Lo que pasa es que lo malo es que juntarlas a la zona habría que fundar, ¿no? Porque se odiaban, entonces no se podían. Si la inspiración tuviese sabor, ¿a qué sabría? Es una pregunta muy abstracta. Es una abstracta. Bueno, a ver, a mí como no hay cosa que más me guste que el chocolate, tengo que decir chocolate, pero por gusto, ¿no? Y porque me gusta sentir cuando tienes un momento de inspiración, cuando algo te quema dentro y tienes ganas de escribir, que hay veces que te cuesta, pero hay veces que tienes ganas de que llegue la hora por la mañana para ponerte a escribir, para continuar una escena que estabas escribiendo, pues, y a mí el chocolate lo más me gusta, no, pues eso. A mí también me encanta el chocolate, o sea, soy una adicta al chocolate. La siguiente sección se llama El abogado del diablo. Vale. Ya te voy a decir animaciones y tú tienes que decirme si estás a favor o en contra, y si quieres puedes justificarlo y si no, pues nada, ¿vale? No hay presión. Todos tenemos un precio, a favor o en contra. Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, a favor, ¿no? Sí, vale. Sí, a favor. Sí. Algunos más altos, otros más bajos, pero al final todos nos vendemos por algo. Yo también, o sea, yo creo que al final, por mucho que haya mucha calle que dice, no, yo no vendería, o yo, obviamente todos tenemos nuestros límites, y hay cosas que nunca haríamos, pero por supuesto, si nos viene una oferta muy tentadora. Bueno,
A ver, yo te estoy hablando de precios en una serie de aspectos. Yo que sé, hay cosas crueles, maldades, asesinatos y tal, que yo no haría bajo ningún concepto, salvo, que esto es lo bueno de las novelas negras también, que te puedes meter, salvo que estés obligado a hacerlo para proteger a alguien que tú amas. Entonces ya, tu precio no es un precio económico, pero sí es un precio emocional. Eso es verdad. Entonces también es un precio. Eso es complicado, Muy complicado. Claro. Porque si hacer X cosa depende de que tú puedas mantener con vida, por ejemplo, a una persona que quieres, es que es complicado. Claro, si tú preguntas a alguien, ¿matarías? No, por supuesto que no. Si es para salvar a tu hijo, a tu pareja, a tu... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, en ese caso, a lo mejor pensar que es un precio. El fin justifica los medios. Uf, es complicado. Me quedo a la mitad, ni a favor ni en contra. Porque sí que creo que en determinadas ocasiones es necesario saltarse un poco las leyes o como lo quieras llamar para conseguir un fin. Si estamos hablando de una novela negra, pues manipular una prueba sabiendo que alguien es culpable, pues se ve muchas veces y al final has conseguido que el culpable vaya a la cárcel, aunque haya sido... Claro. Pero después creo que moralmente nos causaría tantos problemas y que creo que al final no lo sé. Por eso me quedo a mitad. Sí, yo también pienso que es algo complicado. Sí que he sido muy fiel de el fin justifica los medios siempre y cuando no hagas daño a otra persona. Pero claro, hay tantos matices al final que la venganza puede ser una forma de justicia. Totalmente, eso sí, eso estoy totalmente a favor. Muchas veces cuando la justicia no nos da lo que nosotros queremos, no nos repara el daño que nos han hecho por algún motivo, necesitamos sentir esa venganza, necesitamos que nos compensen con esa venganza, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final no todos preferimos la justicia, pero si no la venganza es un buen sustituto. Totalmente, yo pienso igual. Al final, pues dices, la justicia está por algo. Pero luego también está el dicho de la venganza se sirve de plato frío y también por algo se dice. Totalmente. La verdad siempre sale a la luz. Totalmente cierto. Al final es lo mismo que la que tiras en las patas no cortas, ¿no? Que al final, pues por una cosa o por otra, lo más habitual es que siempre sale a la luz. Aunque después hay gente afortunada, entre comillas, que consigue mantener una mentira durante muchísimo tiempo. Sí, yo pienso igual, o sea, pienso que hay excepciones, por supuesto, pero también me pasa un poco como con lo del karma. Yo sí que creo en el karma y pienso que siempre puede haber alguien que se salve, ¿no? Pero que si haces cosas buenas, pues te van a pasar cosas buenas, o si haces cosas malas, en algún punto te van a empezar a pasar cosas malas. A mí cuando era tan pequeña, decía muchas mentiricillas y siempre me acababan pillando. Entonces, claro que ya. El talento sin disciplina no sirve de nada. Totalmente de acuerdo. Tú puedes tener talento, puedes sentirte inspirado para escribir algo, puedes tener ideas para escribir algo, pero o tienes la disciplina de sentarte a hacerlo o no va para ir a ningún lado. Y la disciplina es algo complicado, porque escribir, por ejemplo, desde lo que estamos hablando, es algo muy sufrido. O sea, escribir es algo vocacional, pero no es algo que siempre lo pases bien. Hay veces que estás escribiendo algo que te divierte, que te lo estás pasando de maravilla y funciona. Pero eso no es solo lo que forma parte del libro. Hay otros muchos elementos que tienes que trabajar, tienes que sentarte, tienes que pensar, tienes que sufrirlos, tienes que sudarlos. Entonces, por mucho talento que haya, o tienes esa disciplina o no te va a llevar a ningún lado. Totalmente de acuerdo contigo. El escritor debe ser cruel con sus personajes. Totalmente a favor. Hay que hacerlo sufrir, porque un personaje que no sufre es un aburrimiento. Si tú tienes un policía, Indira Ramos, por ejemplo, que es feliz en su casa, tiene 2 niños, está felizmente casada y todo le va de maravilla, es un aburrimiento su vida privada y no aporta nada a la vida, al caso que está investigando, ¿no? Entonces, si le haces sufrir, si le estás poniendo zancadillas, si le pones las cosas súper difíciles, argumentalmente te va a favorecer. Entonces, hay que ser súper cruel. Y al final es que es lo que nos engancha, o sea, tener esa angustia con los personajes es un factor que es bastante determinante a la hora de seguir leyendo, porque yo necesito saber qué es lo que va a pasar con esta pobre persona que tú
No se me sufrir, ¿eh? O sea, es totalmente, ¿no? Que cuanto más sufre un personaje, más empatía te lo va a causar a ti. Totalmente. El escritor debe ser testigo y no juez. Pues otra que no me sé decir, ¿no? Porque es muy difícil escribir sobre algo y no posicionarte de alguna manera. Entonces, bueno, tú puedes relatar algo de manera abstracta, esto es lo que sucedió, pero si después haces un relato de ficción alrededor de eso, tus personajes a los que les vas a dar vida se van a posicionar, con lo cual tú también te estás posicionando en parte, ¿no? Entonces, lo ideal quizás sería mirarlo desde fuera, pero yo creo que siempre queda algo de nosotros mismos en el libro. Al final yo creo que os involucráis más, ¿no? De la puerta, pues al final cuando creas el libro, tú creas el personaje y es que estás volcando. O tú vuelcas tus ideas, o las ideas del personaje de repente se vuelven un poco tuyas. O comprendes la manera de actuar de los personajes que tienen una idea concreta o tienen una opinión concreta sobre lo sucedido, ¿no? Y bueno, entonces en el momento en que les das esa voz, te pones en su piel muchas veces y llegas a pensar igual que ellos, ¿no? Entonces es complicado. Y la última, es más difícil perdonar que olvidar. Totalmente. ¿Sí? Bueno, a ver, es más difícil perdonar. Sí, yo creo que sí, porque es que el perdón y el olvido van de la mano, totalmente, porque o se perdona del todo o no olvidas jamás. Entonces, perdonar es complicado. Bueno, a ver, lo repito, vuelvo para atrás. Perdonar es muy difícil, olvidar yo creo que es imposible. Fíjate, a mí me pasa que yo no perdono si no olvido. O sea, yo para perdonar algo, a ver, le doy un de las cosas, pues si alguien me hace algo que a mí me ha hecho mucho daño y eso, yo, si te perdono es porque estoy 100% segura de que tú no vas a volver a hacerme algo así. Entonces, para mí es más, o sea, primero olvido y luego perdono. Ostras, pero es que olvidar es muy difícil si te han hecho daño, ¿eh? Porque es súper complicado y todo eso nunca se consigue, ¿no? Porque es que olvidar, tú puedes perdonar, vale, yo retiro todo lo que he dicho, vuelvo para atrás. Yo puedo perdonar algo, pero yo creo que jamás lo olvido. Y siempre lo tienes presente. Puedes no volver a sacarlo a la luz, no volver a hablar de ello, pero siempre está presente ese daño que te han hecho. Puede ser que sea porque al final te ha pasado, pero sí que es verdad que para mí, yo, si te perdono es porque veo que hay un arrepentimiento de verdad y porque veo que tú no vas a volver a hacerlo, porque me lo has demostrado. Entonces, en el momento que veo que se puede acercar algo, ya sé que como barrera. Pero si no, como que para mí, o sea, si yo te perdono es porque te he olvidado, por así decirlo. Puede ser, pues, es muy complicada. Es complicada, es muy complicada. Y la última sección es un juego que es salvar, mandar o pasar. Vale. Empezamos. Siguiendo estos tres principios, ¿a quién aplicarías? ¿A quién salvarías? ¿A quién condenarías o a quién ignorarías? ¿A García Márquez? ¿A Agatha Christie? ¿O a Stephen King? Ostras. ¿Que a quién salvaría? ¿A quién condenarías y a quién ignorarías? Ostras, es que es dificilísimo. A ver, condenar a ninguno de los tres puedo condenar. Tienes que seleccionar uno para cada cosa. Pues mira, o sea, salvar, condenar y pasar. Sí. Pues yo pasaría de Agatha Christie, no por nada, sino me parece que es la, a ver, digo, comparándonos, ¿no? Porque es una de las escritoras que sentó la base del thriller y de esa novela de enigma que a todos nos ha aportado, pero es que por los otros dos autores siento otras cosas, ¿no? Me lo pone súper difícil. A ver, salvaría a Stephen King porque es quien me hizo ser escritor. ¿Vale? Aunque García Márquez me parece un buen escritor. Vale. ¿Pero qué matarías? Es que no me dejas más narices, o sea, tú me estás poniendo aquí y tal. O sea, me parece como autor, me ha hecho sentir muchas más cosas García Márquez que Stephen King, pero gracias a Stephen King yo leí, gracias a Stephen King yo me emocioné con un libro y gracias a Stephen King dije, ostras, a lo mejor esto de leer solo letras sin imágenes detrás
no es tan aburrido como yo pensaba cuando era niño, ¿no? Y es quien me abrió los ojos para la lectura. Entonces, me quedo con eso, pero Es difícil. El siguiente. ¿Preparado? uf, ¿Pierre Lemaitre? ¿Paul Auster? joder, ¿O Santiago Posteguillo? es imposible. A ver, salvo a Pierre Lemaitre porque me parece el que mejores premisas tiene actuales dentro de la novela negra. Me encanta Pierre Me Lemaitre. parece maravilloso, me parece un genio. Condeno a Paul Auster porque no me gustó sus últimas novelas, pero jolín, pero es con quien mi hija de 18 años que tenéis antes, con lo cual me estoy contradiciendo, pero es que no me dejas por narices. Y Santiago Posteguillo le dejo entre el bien y el mal porque me parece un autor al que hay que admirar mucho. Es un autor que ha conseguido escribir novela española histórica y hacerla divertida, hacerla con un ritmo que no se había visto prácticamente nunca. ¿Sabes que no he leído todavía nada de Santiago Posteguillo? ¿Cuál me recomiendas para empezar? Bueno, yo te recomiendo cualquiera de las dos trilogías. La trilogía de Trajano, por ejemplo, es maravillosa. O sea, aquellas primeras trilogías a mí me entusiasmaron, me pareció que escribía de una manera totalmente diferente a lo que yo había visto en cuanto a novela histórica. Pues me la apunto. Vale, siguiente. Sherlock Holmes, Aníbal Lecter o Patrick Bateman. Bueno, a ver, yo salvo a Aníbal Lecter. A Aníbal Lecter, sí, salvo a Aníbal Lecter como personaje, porque porque me parece que le dio un vuelco a todo, ¿no? A la manera de concebir un malo. Consiguió que alguien que se comía gente nos causase empatía, nos gustase, disfrutásemos con él, ¿no? Y eso es muy complicado de hacer y como personaje tal. Patrick Bateman, bueno, pues Patrick Bateman es un psicópata que se dedica a matar gente, que lo he visto más veces, ¿no? Por lo tanto, le condeno. Y le dejo entre el bien y el mal a Sherlock Holmes porque es el que nos ha hecho a todos los que nos gusta el enigma y a todos los que nos gusta el thriller, pues el que nos hace deducir y buscar los giros en la trama adecuados como escritor para finalizar la trama y como lector para encontrar la buena. Totalmente, yo creo que también hubiese dicho aquí, no sé si hubiese salvado a Sherlock Holmes porque es un personaje que me gusta mucho, pero me ha gustado tu respuesta. ¿El Padrino? ¿Gladiator? ¿O Apocalipsis? Joder, es que es imposible, no puedes. A ver, El Padrino 2. ¿Vale? El Padrino 2 lo tengo que salvar, me parece la mejor película que se ha hecho jamás. Me parece maravillosa. Bueno, por muchísimas cosas, pero es fantástica y es una peli que procuro ver de vez en cuando. Gladiator lo tengo que dejar entre el bien y el mal porque es la peli más divertida que he visto y es una peli que soy incapaz de ver que la están poniendo en alguna cadena y no quedarme a verla y puedo haberla visto la semana pasada y hoy otra vez. Y bueno, Apocalipto me parece maravillosa, pero como me obligas a posicionarme, pues la condeno. Vale. Y vamos con directores. ¡Jo! Es que es dificilísimo, ¿eh? ¿Scorsese? Sí. ¿Ridley Scott? Bueno. ¿O Coppola? Hombre, es imposible decidirse. A ver. Hombre, esa es la cosa de este juego. Claro. Ponértelo un poco difícil. Pues estamos en las mismas. Pues me quedo con Coppola para salvarlo. Es que no puedo decidirme. Tía, es que ¿cómo? No puedo. O sea, condenar a uno no puedo. De los tres, no puedo. Venga, el que más vaya te dé. A la de 3. 1, 2, 3. Scorsese. ¿Vale? Pero, por decir, ¿eh? Por decir uno. Vale. Este es ya un poco más genérico. Es la más fácil, yo creo. Venga. Crear un personaje icónico. Crear una trama inolvidable. O crear final impactante. O sea, uno la tienes que salvar, otra la tienes que ignorar y otra la tienes que condenar. Bueno, yo creo que crear un personaje inolvidable para mí la salvo. ¿Vale?
Eh, la dejo entre medias, la trama, inolvidable, y me da un poco igual el final, porque creo que con cualquiera de las otras dos opciones llegas a un final maravilloso. Sí, porque a lo mejor te puede flaquear el final, Pero si el creo que te libro ha lleva. sido muy bueno, durante todo el trayecto ha sido un viaje guay, mínimo te puedes quedar en 4 estrellas de 5, entonces Claro. sí, yo creo que también diría lo mismo. Bueno, Santiago, ya nos estamos acercando al final, entonces, como última parte, la persona que estuvo antes de ti en el podcast te dejó una pregunta, que es, ¿qué preferirías? ¿Nacer normal y morir siendo mayor? ¿O nacer mayor y morir siendo un bebé? Como Benjamin Button, ¿no? Como Benjamin Button, sí. Vale, pues yo preferiría nacer como estoy, siendo bebé y avanzar, y ir con el aprendizaje de la vida, que creo que te da muchos disgustos, pero bueno, me gusta no saber lo que va a ocurrir. Aunque la otra opción también, si te paras a pensarla, no me mola, ¿no? Porque vas atrás y cuando eres joven tienes todo el aprendizaje mayor, pero bueno, yo voy de bebé a mayor. Puede ser interesante, pero sí que es verdad que serían tus 20, que estás conociendo a gente, pues realmente tienes 60 y a mí me parece muy poco atractivo. Pero sí que puede ser interesante. Bueno, y ahora te tocaría a ti hacer una pregunta. Sin saber a quién se la hago, claro. Eso es, puede ser cualquier cosa, de la vida, de los libros, de lo que sea. Vale. Bueno, a ver, pues nada, como no sé quién eres y no sé si realmente ya lo has conseguido, yo te pregunto, ¿qué preferirías? ¿Tener un super éxito literario de en plan vender 3 millones, en plan La sombra del viento, la leche, y no tener ningún éxito más? ¿O construirte una carrera durante 20 años que al final hayas vendido esos 3 millones por todos los libros que hayas escrito? O sea, uno solo con super éxito o un éxito relativo en todos tus libros. Oye, qué buena pregunta, ¿eh? Me parece una pregunta para reflexionar, no es tan fácil. Desde luego que no, yo no sé cuál sería la respuesta ahora mismo. Yo creo que tampoco lo sabría. Pues nada, Santiago, muchísimas gracias por venir al podcast. Espero que te haya gustado. Ha sido un placer, me lo pasa genial, ya lo sabes. O sea, Yo también, la verdad es que me lo paso siempre súper bien contigo. Y bueno, como decía al principio, he propuesto para el club de lectura que leamos JD, así que si sale me gustaría, hablamos para hacer un encuentro. Claro, si sale, ojalá que sí. Ya sabes que estaré encantado de hacer un encuentro, venir a charlar con vosotros, o sea que será una maravilla. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto.